Estamos conectados ahora con Gilmer Ticona Flores. Gilmer es educador, profesor de secundaria y además es ingeniero industrial, tengo entendido. Y él está más bien, vamos a decir, iniciando su carrera literaria con esta su segunda novela que se llama El Fuego Sagrado. El Fuego Sagrado es una novela histórica en el que el personaje principal es Asunta Maldonado Segura, un personaje que no está en los libros de historia, pues no, porque fue una habitante de la zona ocupada por Chile en la época de la Guerra del Pacífico, bueno, posterior a la Guerra del Pacífico en realidad, y la novela, tengo entendido, narra los avatares y la historia de este personaje, que aparentemente fue un personaje realmente existente. Bueno, ahora nos va a contar más detalles Gilmer. Gracias, Gilmer, por aceptar la entrevista. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto estar contigo en la radio y compartir con ustedes un poco más de mi libro, El Fuego Sagrado. Bueno, primero, cuéntame un poco sobre este personaje, Asunta Maldonado. ¿Fue un personaje que realmente existió? Sí, es un personaje que existió y que vivió en esa época. Sin embargo, también como el México está un poco novelizada su historia. Asunta Maldonado viene a ser mi bisabuela, que vivió en estas tierras de ocupación en el tiempo de ocupación chilena. El tiempo del En cautiverio, como se dice. Exacto, el tiempo del cautiverio. Ujú. Muy bien, claro. Hay que poner en contexto, digamos, a las personas que no están muy al tanto de este tema. Luego de la guerra con Chile, quedaron en cautiverio los territorios de Tacna y Arica y Chile desarrolló una política muy intensa y feroz, digamos, para expulsar a los peruanos que querían mantenerse en el lugar de Tacna y para impulsar la migración de chilenos a la zona de Tacna para, una vez que se realizara el plebiscito, Tacna también fuese incorporado al territorio chileno. No pasó esto gracias a la perseverancia y la lucha de personajes como Asunto Maldonado. Yo me imagino que tú recibiste historias familiares de este personaje, ¿no es cierto? Sí, sí, en mi casa también siempre escuchaba comentar a mi abuela, a mi madre, a mis tíos del tema, la época del plebiscito, ¿no? Siempre escuchaba nombrar esta palabra y yo como niño no sabía exactamente qué era y siempre tenía esa curiosidad de saber qué había sucedido, por qué trataba de entender por qué los ariqueños habían decidido pertenecer a Chile y los tacneños quedarse siendo peruanos. Sin embargo, ya de grande me di cuenta que no era así, ¿no? Que había sido casi 50 años, como tú bien has dicho, de una cruel lucha de permanencia, tanto de Tacna y Arica, y que se extendió y se iba dilatando tanto el tiempo para que se diera este plebiscito que sin embargo nunca se llegó a dar, y que la decisión final o resultado final de que los ariqueños sean chilenos ahora no fue decisión de ellos, sino fue un tema del Tratado de Lima, pues donde se acordó esto, ¿no? Que Arica iba a quedarse perteneciendo a Chile y Perú iba a quedarse con Tacna, la repartija famosa de esa época, que fue la solución a la cual accedieron ambos países para resolver este asunto. El famoso utiposietis jure versus el utiposietis facto. Yo recuerdo haber escuchado o estudiado eso en el colegio, ¿no? Abordando el tema de la guerra con Chile. Bueno, pero ya, efectivamente, la historia pues está hecha no solo a partir de los grandes héroes y de las grandes gestas militares, sino a partir de la vida cotidiana de personajes como tu bisabuela. Así es, realmente muchas veces se desconoce esto, ¿no? Imagínate vivir 50 años de cautiverio en el que los peruanos tuvieron que mantener esta peruanidad viva, ¿no? Muchas veces tenía que ser algo clandestino, el esconderse para cantar el himno, para brindar honores a la bandera, a los símbolos patrios. ¿Y por qué era esto? Porque pues los peruanos, los pobladores, mucho más los de las, digamos, periferias de la ciudad,
eran desaparecidos, agredidos, asesinados, perseguidos en general, y era con el fin de disminuir un poco la población peruana en el caso se diera este plebiscito. Y esto, como te comenté antes, hace un momento, perdón, se desconoce mucho, ¿no? El tema de esta lucha que vivieron civil, el grueso de poblaciones, no solamente la gente que se conoce, la gente de clase media de la ciudad de Tacna, sino también la gente de los valles, gente indígena, población afrodescendiente, como es el caso de la protagonista de esta novela, que es una mujer morena, que lucha pues con su gente, ¿no? Tú sabes que para el chileno de la época ser moreno, ser negro ya era sinónimo de ser peruano y eran mucho más perseguidos y eran estigmatizados de cierta forma por el color de su piel. Bueno, sí, sufría pues ella una especie de triple o cuádruple discriminación, ¿no es cierto? Por ser mujer, por ser pobre, por ser de color, por ser afrodescendiente, mejor dicho, y por ser peruana. Así es, así es, así es, así es. Bueno, a ver, Y cuenta un poco más sobre de tu bisabuela. ¿Cómo la eh, sorprendió qué hacía ella, a qué se dedicaba? ella era, como muchos otros afrodescendientes, era una mujer campesina, una mujer de campo. Ella nació en Locumba, el famoso señor de Locumba, que es conocido en todo el Ujú. Perú. Ella nació en esta tierra y justamente Locumba era, digamos, el límite que quedó como límite sur del Perú en esa época de ocupación. Entonces, ella tuvo que crecer envuelta dentro de esta trama que se iba extendiendo, ¿no? Justamente ella nació al cumplirse los 10 años, que eran el plazo para realizarse el plebiscito. Sin embargo, esto, como sabemos bien, no se dio. Se fue extendiendo y ella fue creciendo. Y imagínate vivir tus primeros 38 años de vida siendo cautiva, ¿no? En este caso, como la protagonista, como Asunta. Entonces ella tuvo que crecer luchando, viviendo, escondiéndose por momentos, escapándose también. Y todo esto es lo que quería reflejar yo en la novela, que sea una novela que realmente dé a conocer todas estas atrocidades que se fueron dando, estos abusos de derechos humanos, incluso contra los peruanos, pero también respetando obviamente el tema histórico. Yo he encontrado en la investigación que hice diferentes fechas a eventos que se fueron dando y este personaje, la protagonista, se va relacionando pues con estos hechos también, va afectando obviamente lo que fue su vida, ¿no? Bueno, ella entonces es una mujer que se dedicaba a las labores agrícolas, ¿no es cierto? Y me imagino que este amor por la patria fue además estimulado por los propios padres. O sea, ella no es que a ella se le ocurrió, es que los padres obviamente también tenían este amor por la tierra que es el que se lo transmitieron a ella. Ujú. Así es, efectivamente, los padres eran los que guardaban, ya que como pasaban los años, ya los niños no llegaban a conocer el ser peruano, cómo era ser peruano. Y los padres, sobre todo las ancianas, te cuento, porque las mujeres eran las que quedaban en las tierras, ¿no? Muchas veces los chilenos atacaban principalmente a los varones y se los llevaban muchas veces a hacer servicio militar, por ejemplo, cuando estaban en edad militar, o los desaparecían simplemente de las tierras. Entonces las ancianas, mujeres, eran las que tenían a cargo o mantenían vivo esta peruanidad en sus hijos, en sus niños, en su familia. Y se cuentan muchos relatos, a mí me han contado muchas personas esto, ¿no? Cómo ellos tienen referencia de cómo fue digamos, el que a escondidas les enseñaban el himno, llevaban la bandera entre sus prendas escondida, también la bandera del Perú, y los niños así conocían lo que era la peruanidad, efectivamente. ¿Qué fue de tu bisabuela? Ella, eh, ¿cuánto tiempo vivió? ¿Qué familia tuvo? Ella tuvo, como se relata en la historia, tuvo bastantes problemas, inconvenientes. Uno de ellos fue, por ejemplo, el que tuvo que dejar ir a su hija mayor, a su primera hija mujer, ella para protegerla de estos abusos que se iban dando, de la persecución que ella estaba teniendo en cierto momento, ella tuvo que separarse y mandarla con su madrina acá a Lima.
terminó escapando, como muchas otras personas, ¿no? Hay un barrio en Callao, según tengo entendido, que está formado, que consiste de personas que que escaparon de las tierras del sur, las tierras ocupadas. Y mi tía abuela, la que viene a ser mi tía abuela, terminó siendo separada de su madre, ¿no? De cierta forma, y terminó ya creciendo acá en Lima, en el Callao, y fue su vida muy dura también. Yo le llegué a conocer cuando era muy niño, y siempre tenía esta inquietud, ¿qué había pasado? Porque había crecido separada mi abuela con su hermana, ¿no? Habían crecido en diferentes ciudades tan alejadas. Y esto es algo muy fuerte que cuando fui haciendo la investigación para escribir este libro me di cuenta cuál era la situación real que vivían, ¿no? Y por qué muchos peruanos decidían esto, escapar o mandar a sus familiares, a sus familias al Perú no ocupado, ¿no? A Lima, al Callao, a diferentes puertos que se iban quedando. Mi bisabuela tuvo la suerte de vivir hasta que esto pasó, hasta que tú sabes que en 1929 se firmó el Tratado de Lima, donde ya Tacna vuelve al Perú y sin embargo pierde lamentablemente lo que es Arica. Y hubieron muchas familias separadas, muchas familias rotas, porque estos eran pues ciudades hermanas, pues Arica era el puerto natural de Tacna. Y fue muy lamentable esto en la época para los peruanos que se quedaron perteneciendo a Chile, digamos, en las zonas de Arica, y hubo también mucha migración. En el caso de mi bisabuela, ella tuvo la suerte de después, ya pasados los años cuando su hija era mayor, su segunda hija mujer, ella escapó, no, ya no se escapó, fue a Hilo ya a trabajar, ¿no? Hilo era un puerto en Moquegua, puerto que continúa, digamos, a Tacna. Y en este puerto empezaba lo que era la empresa minera, la industria minera, la explotación minera, con Sauder Perú, por ejemplo. Y era pues para la época un boom económico. Y mi bisabuela, ya cuando Tacna fue libre, digamos, y su hija ya era mayor, escapó pues con su hija y sus nietos a Hilo. Y casualmente en Hilo desarrolló pues esa gran familia que luego llegó a tener, ¿no? Mi bisabuela Asunta Maldonado tiene nietos y bisnietos en Lima, en Tacna, en Hilo, hasta en el extranjero han llegado actualmente. Y yo supongo, adjudico esto a esa necesidad que tenía de joven, ¿no? De la falta de familia, la falta de ese amor, de ese núcleo, de sentir ese núcleo familiar que después tuvo tanta familia, tanta descendencia, y fue una mujer tan fuerte, con tanto carácter, pero también una madre muy recordada, muy respetada en Hilo, donde se desarrolló después como mujer adulta. Tú tienes, bueno, me imagino que no la has conocido personalmente, Uh pero -huh. ¿hay algún retrato, algo de ella ahí? Sí, sí, tenemos algunas fotos y te cuento que la portada de mi libro es una foto real de ella, es la foto que yo le digo la más antigua de la casa. Es de aproximadamente 1935, alrededor de esa fecha, no se sabe exactamente, pero se supone que es esa época. Es una foto de este porte, que era una foto como portal, algo así, y que mi mamá fue la que la encontró en la casa, en el baúl de mi bisabuela, la que era la abuela de mi madre, y es una foto muy hermosa que después trabajándola resultó y terminó siendo la portada del Fuego Sagrado, y es un homenaje también a estas épocas, a esta gente y sobre todo a ella, ¿no? Por lo tanto, el fuego sagrado a que se refiere el libro es el fuego del amor por la patria. El fuego sagrado, sí, a través de toda la historia y de la época también, hay muchas representaciones del fuego como incendio físico, ¿no? Como la llama física. Hay muchos incendios. Tú cuando leas la novela, si es que tienes la oportunidad, que me gustaría sea así, vas a encontrar que el fuego se materializa en diversas partes de la novela. Pero no solo eso, sino también hay un dato interesante, que es que el himno nacional fue en la época por Modesto Molina modificado, y clandestinamente era el himno que cantaban, es el himno del Perú, la música, la instrumentalización que conocemos nosotros, pero con otra letra. Dice algo así como que mantengamos el fuego sagrado que preserva la patria inmortal, que Dios salva y eleva a los pueblos que confían en su libertad. Algo así canta la estrofa.
Y esta estrofa, como te digo, fue creada por Modesto Molina y era la cantada en la época. Si tú puedes buscar en YouTube, hay un par de videos que todavía rescatan esta letra de este himno nacional, himno de Tacna. Y, y eso es lo bonito, ¿no? La gente que cantaba este himno cantaba esta estrofa, ¿no? El fuego sagrado del amor a la patria inmortal, ¿no? Y eso es lo que quería representar y también englobar, ¿no? Con el título. Que sea ese fuego que movía a las personas, ese fuego que quería mantener ellos vivos a pesar del confinamiento que estaban viviendo, el cautiverio, digamos, que estaban viviendo la gente, ese fuego que los hacía, pues, a las mujeres mantener ese espíritu que, a pesar de la incertidumbre, todavía lograron mantener vivo y salvar, ¿no? El amor hacia el Perú. Bueno, ¿cuánto tiempo te tomó la investigación y cuáles fueron tus fuentes? Aparte de las orales, me imagino, la familia, ¿no? Claro, claro, unas fuentes son orales, como te estaba comentando, pero también realicé una investigación de documentos diversos. Encontré diferentes testimonios, incluso en Internet, que esto fue desarrollado más en tiempo de pandemia, pero también documentos formales, oficiales de la época, incluso chilenos. Yo encontré, eso siempre lo comento también, un documento militar chileno de la época donde los militares cuentan testimonios de cómo fue este tiempo de ocupación en Tacna y Arica en el momento. Y ahí encontré un pasaje muy interesante donde se escribía, por ejemplo, a una mujer negra que tenía su escuela clandestina, que paseaba, dice, frente a la comisaría de los chilenos, desafiándolos, ¿no? Los chilenos propios mismos cuentan esto, ¿no? Una mujer negra pasea con sus alumnos y canta el himno del Perú desafiante frente a nuestra comisaría, ¿no? Entonces hay muchos testimonios así y todos estos me han permitido enriquecerme para formar la novela. Esta novela, como te comentaba, está llena de datos reales, históricos, fechas, situaciones que sucedieron en realidad, pero también está nutrida por testimonios, incluso personas, frases de personas, dichos de personas de la época que encontré en diversos testimonios y que fui también compilando para que la novela tenga ese gustito al siglo pasado, antiguo. Muy bien, bueno, y de alguna manera yo creo que lo que estimulaba además el compromiso y el amor por la patria era en realidad la situación adversa que tenían que sobrellevar, ¿no es cierto? El abuso, la violencia, el abuso físico, porque tengo entendido que habían también violaciones, ¿no? Así es, así es, así es. Habían violaciones con las mujeres, como era mayoría mujeres, de repente los soldados sentían pues ahí la facilidad, digamos, de atacarlas a la falta de varones que las pudieran defender, ¿no? Y sí es muy lamentable todos los abusos que se dieron en la época, sí realmente, y todo esto es lo que se quiere plasmar en la novela, ¿no? Así es. Tu abuela entonces falleció en Hilo, Sí, en los tu 70. bisabuela, perdón. Ah, en el Sí, 70. sí, Ok. en los 70. Entonces, entonces ella está enterrada allá. Sí, está enterrada en el cementerio de Hilo, así es, así ¿Fuiste a es. visitarla? ¿Conoces el cementerio? ¿Viste Sí, su sí, tumba? sí, sí, justo está, de repente por la época, está justo a la entrada, los que conocen el cementerio de Hilo, a la entrada, a mano derecha, justamente en la entrada está ella, está su tumba de mi bisabuela, así es. Muy bien, entonces tú tienes familia en Hilo, ¿tú eres de Hilo o de dónde? Soy hileño de nacimiento, pero la vida me ha traído a trabajar en Lima, en Arequipa, en Tacna, he estado también trabajando en alguna oportunidad, pero siempre mi corazón y mi casa, como siempre digo, mi hogar familiar está en Hilo, donde está mi familia. Ya han fallecido mis abuelos, muchos tíos míos también han fallecido, pero siempre queda ese sentimiento, ese cariño hacia los orígenes de uno. Muy bien, está al inicio de la entrevista, dije que estabas iniciando tu carrera literaria, porque esta es tu segunda novela. ¿Estás trabajando algo más? Tengo muchos proyectos en mente, me gustaría trabajar diferentes, tengo una idea, por ejemplo, de algo un poco más de fantasía, de ciencia ficción, digamos.
pero todavía aún no he empezado a escribirlos, pero sí, sí me gustaría continuar. Y, por ejemplo, te comento que esta novela, El Fuego Sagrado, fue ganadora de uno de los estímulos económicos del Ministerio de Cultura. O sea, es una novela que ha sido, digamos, reconocida y ha sido pagada, financiada por el Ministerio de Cultura para su producción. Y en su contraportada está el sello del Ministerio de Cultura. Lo que me hace también eso y la recepción que está teniendo con la gente, el comprometerme yo más. Yo no tengo una carrera literaria, yo no me he formado en literatura, pero sin embargo creo que está resultando, la gente me está haciendo buenos comentarios, buenas reseñas sobre la novela y me siento más comprometido con seguir escribiendo. ¿Se consigue la novela en Lima? ¿Está en circulación en librerías? Está en este momento se está en la Feria del Bicentenario, que está en el Parque Kennedy. Justo hace un momento Ujú. estuve ahí y allí pueden adquirir el libro y también en la página web de la editorial, que es Editorial Apogeo. Busquen en internet ustedes si gustan y pueden adquirir ahí la novela. Les hacen incluso delivery, si tengo entendido. Muy bien, vamos a repetir. La novela se llama El Fuego Sagrado. Es la historia de este personaje que fue la bisabuela de Gilmer, Asunta Maldonado Segura. Y es una novela histórica que es bueno leer, además, para que sepan un poco apreciar lo que es el amor a la patria de verdad, ¿no es cierto? Y estos héroes anónimos, estos héroes civiles que hicieron parte de la historia del país también. Bueno, Gilmer, te agradezco mucho por tu tiempo. No, a ti, Carlos, y a la radio, y también a tu radio audiencia. Es un gusto para mí poder acceder a la gente de Lima mediante tus ondas, y es un honor también que un programa cultural se interese por darme un poco de cabida a esta novela histórica. Muchas gracias, Carlos, y espero que no sea la última vez que conversemos. Gracias. Seguro que no, muchas gracias. Gilmer Ticona Flores, autor de El Fuego Sagrado.